Bienvenidos a este primer conversatorio de este evento, gran evento que está organizando el Poli, particularmente la Escuela Superior de Turismo y Canal 11 en el marco de los 20 años de la Ruta del Sabor. Gracias por estar aquí, gracias por haber estado en toda esta fiesta. Seguramente ya recorrieron parte de la feria, probaron algo. Sí, probamos. ¿Qué tal está? Bueno, ¿no? Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Les decía, este es el primer conversatorio de 3 que vamos a tener. Uno el día de hoy, el día de mañana van a ser 2 más. Los invito a que participen y que vengan también a los 3. Yo creo que podemos aprender todos mucho de estos conversatorios, porque eso es lo que a mí me gusta cuando son foros de este tipo, que todos aprendemos, incluyéndonos, y estarán de acuerdo, maestras, incluyendo los que estamos aquí arriba, ¿no? Bueno, este primer conversatorio lo hemos titulado La cocina mexicana como factor para la atracción de turismo. Y me llama la atención que hace rato, precisamente en la presentación, de pronto hablaba yo de cómo ha cambiado el país, de cómo se ha transformado nuestras vidas, ¿no? El mundo, la tecnología, y hablaba también precisamente de cómo el gastroturismo como tal, incluso no existía el término, no se utilizaba tanto como ahora. Y la gastronomía en particular no se tenía como esa herramienta tan valiosa que hoy por hoy sabemos que lo es. Y que aparte nuestro país tiene no nada más una herramienta más, sino es la herramienta. Pareciera que está siendo el objetivo de muchos visitantes y de muchos turistas para viajar. Es decir, viajan y toman sus decisiones de viaje en función de: quiero conocer ese platillo, quiero ir a ese restaurante, quiero ir a esa comunidad. Quiero tener la experiencia de estar en el campo y ver cómo crece o cuál es el ciclo de la milpa, porque también esa es otra, que la gente está buscando experiencias. Y bueno, son muchos los temas, hay que empezar por el principio, maestra, y antes de iniciar esta discusión quiero presentar precisamente a las participantes de este primer conversatorio. Creo que la mayoría de ustedes las conocen. Y bueno, voy a iniciar por la licenciada en Turismo Elizabeth Delgado Alcalá, docente de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Mejor conocida por todos ustedes como la maestra Liz. Gracias, maestra Liz. Bueno, nos acompaña también la doctora Georgina Rueda Rojas, docente de la materia de Civilizaciones del Mundo en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocida como la maestra Gina. Y nos acompaña también la maestra Ruth Vázquez Lima, también docente de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional y guía turístico en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Maestra Ruth. Y bueno, no hay mucho tiempo, así que vamos a empezar. Maestra, si les parece, y yo quisiera que habláramos un poquito de cómo es que nace la gastronomía, y cuál es la evolución, un poquito para ponernos en contexto, ¿no? ¿Cuál es la evolución de la gastronomía, de la alimentación en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo incluso cultural, ¿no? Del hombre? Y para eso, maestra, si le parece, ya vi que agarró el micrófono, vamos a empezar con usted, maestra Gina, para hablar un poquito y sentar esas bases, ¿no? Para empezar nuestra plática. Muchas gracias a todos. Gracias a los organizadores por permitirnos compartir esas experiencias con ustedes. Vamos al principio. Me parece que hablar de gastronomía es hablar de este conjunto
no solamente de platos y de alimentos, sino de procesos para la elaboración de ellos. La gastronomía está ligada a diversos ámbitos de la identidad, la cultura, las creencias, la religión. Vaya, en todo el entorno de los seres humanos está relacionada la gastronomía. Todo lo que representa el hombre, el avance no solamente físico y la evolución humana, sino también los procesos que van más allá de comer alimentos y probarlos. Vamos a revisar un poquito una tabla que me llamó mucho la atención y me gustó mucho para poder explicar. Es de Gutiérrez Alba y ella dice que la gastronomía depende de la historia natural, porque se refiere a la clasificación de los alimentos, a los insumos y a las sustancias. De la física, porque habla de la composición y de la calidad, las formas, los colores, los pesos de los alimentos. De la química, por los análisis y los elementos químicos que la componen. De la cocina, por supuesto, porque el arte de preparar alimentos, aquí muy bien se sabe que es un arte. Y además agrada al paladar. Depende del comercio también, porque se refiere a la búsqueda de formas de comprar, comerciar, vender productos de mucha calidad en todas partes del mundo. Y también de la política. La gastronomía depende de la política porque presenta una recaudación de impuestos, de compras y de ventas que forman parte del comercio globalizado. La alimentación está ligada a la vida del ser humano. Desde el inicio, el hombre, para su supervivencia, utilizó alimentos que requería para poder sobrevivir. Lo primero que se muestra y que la historia nos ha contado, pues es que el hombre domesticó y se instaló en lugares más aptos para poder vivir. Finalmente, domesticó el fuego y con esa luz, yo quiero creer que fue un acto fortuito, que se le cayó ahí la pata de un mamut y que tenía que comerla, entonces le dio una sacudida y se la comió. Ese proceso, ese acto que no está registrado, que no está bien específico en la historia, cambió la vida de los seres humanos, porque no solamente nos hizo comer alimentos cocidos, sino cambiaron los nutrientes que adquirió en el proceso. El hombre cambió su forma de ser, cambió su cuerpo. Al consumir alimentos cocinados, los músculos de la cara dejaron de crecer y cambió nuestra fisonomía. Nos volvimos más aptos para adaptarnos a las condiciones de este tiempo. Y así sucesivamente empieza a crecer y evolucionar la alimentación en los hombres. Se volvieron sedentarios y entonces ya no perseguían a las manadas, sino le amarraron ahí la pata a alguno y lo primero que domesticaron fueron ocas, patos y algunas especies de aves. Y después la pesca, se acercaron a los ríos y ahí pudieron elaborar con lanzas, con punzones, pudieron cazar los primeros peces. Consumían sal porque lavaban sus productos en el mar y esos sabores les produjeron mejor condición de alimentarse. Y además, repito, cambió la fisionomía de los hombres. Los volvieron más aptos, más veloces, más fuertes para poder subsistir en condiciones de esa naturaleza. Llegamos a las civilizaciones, el hombre evolucionó, para esto pasaron cientos de años y llegamos a las primeras civilizaciones. En Mesopotamia se sabe que se inventa la rueda y el primer artefacto para poder desarrollar una alimentación menos sufrida fue el arado. Entonces, a través de la rueda y el granaje y el estirar y jalar con los animales, pudieron sembrar las primeras semillas y domesticar la agricultura. Entonces, la forma de vida del hombre evolucionó, pero también evolucionamos nosotros. Dejamos de tener esas características físicas que en un principio teníamos. Llegamos a otra de las grandes civilizaciones, Egipto. Esta civilización que dejó muchas huellas de que se alimentaban de pan. Ellos fueron los precursores en la elaboración de cerveza y de panes. Ellos panificaban y hacían molinos para poder moler. El primer cereal que se comió cocinado fue el mijo, una especie de entre arroz un poco redondito, un cereal primitivo con el que se hacían panes y algunas galletas. Y evolucionando en estas enormes civilizaciones, pudimos percatarnos
dejaron plasmadas los procesos de panificación en sus estelas egipcias. Pero también los chinos aportaron gran información, muchos productos a la historia del mundo. Durante el periodo dinástico de China, por ejemplo, muchos emperadores no querían abrir la puerta al comercio exterior. Ya bastante tenían con la invasión de los mongoles y de los pueblos bárbaros del norte. Entonces, cuando algún emperador abre una ruta de comercio, la ruta de la seda, empieza el traslado, el comercio de productos no solamente alimenticios, sino pólvora, porcelana, vidrio, papel y muchos otros artefactos que para el resto de los países pues era muy atractivo. La ruta de la seda nace en China y termina en Europa. Las caravanas de comercio eran impresionantes en ese momento y, por supuesto, no solamente el comercio era el factor importante en ese lugar, sino la transmisión cultural. Se enseñaban formas de cocimiento, se enseñaban formas de preparación de platillos. Los chinos y la gastronomía de China está ligada a la salud. Ellos siempre han preparado sus alimentos pensando en la salud. Entonces están equilibrados en cuanto a cereales, muy pocas proteínas. El cerdo se consumió muchos siglos después. El cerdo se cultivó en Europa, en la península ibérica, en la Hispania que le llamaban los romanos, muchos siglos después, porque era un animal no muy conocido tampoco para ellos. Pero la cantidad de productos que se desarrollaron en el medio... El programa que nos dio la maestra Gina, ¿cómo empezar a hablar de México? ¿Cómo empezar a hablar de México? Bueno, pues primero que nada el gran maestro Alfredo López Austin, que desafortunadamente ya falleció, estableció una matriz de identidad de imaginería en el mundo prehispánico, y vamos a empezar en el ámbito de la cultura. La cultura en el mundo mesoamericano está relacionada con la parte de la cosmovisión y la cosmogonía. Esa era la palabra creo que buscaba hace rato, imaginario, esta cosmovisión. Así es, la cosmovisión, la cosmogonía, que está relacionada precisamente con el maíz. El maíz primigenio es el teocintle, que se sigue cultivando y analizando en un patrimonio de la humanidad que se encuentra en Puebla, Oaxaca. Es este maíz primigenio que, de acuerdo con las investigaciones, nos indica que tuvo el detalle de que el olote ya no hacía que se cayeran los granos, y eso ocasionó que permanecieran en el olote, que el ser humano, el mundo prehispánico, pudiese transformarlo, y entonces nace de forma extraordinaria la agricultura en nuestro país, en nuestro territorio mexicano y en aquel tiempo en el territorio mesoamericano. De ahí que al cultivarse este maíz, los grupos nativos le van a rendir culto al maíz desde su imaginería, desde esta cosmovisión, y para ello va a ser algo complementario la cosmovisión, sí, pero relacionada con los dioses de la naturaleza, y en este caso pues vamos a hablar de Quetzalcóatl, el dios primigenio, el dios que se va a dar la sangre por su pueblo al ser el dios que se le debe el inicio del universo. Es el dios que va a ir al inframundo con una hacha en forma de rayo, va a abrir la montaña de los mantenimientos, y es ahí donde él va a obtener este maíz. Sin embargo, Mictlantecutli, que es el dios que vive en el inframundo, pues no va a estar de acuerdo con él, y va a pasar toda una odisea hasta llegar a ese espacio. Ahí va por los huesos, se le caen, tiene que mutilarse, sacrificarse, y es ayudado por las hormigas. Recuerden que él se vuelve una hormiga arriera y va a rescatar esta famosa especie que es el maíz. Entonces,
Quetzalcóatl va a tener diferentes representaciones, sí, como la serpiente emplumada, pero conforme pasa el tiempo en el mundo prehispánico va a tener sus diferentes advocaciones, ¿sí? Va a tener presencia el dios del maíz como joven, como mujer, como hombre. Recordemos que en el mundo prehispánico tenemos este complemento de los contrarios, hombre, mujer, día, noche, y hablando del mundo prehispánico estamos hablando de el tiempo de lluvias y el tiempo de secas. Pero algo también muy bonito es que en el mundo prehispánico no es solamente hablar de una sola cultura, tenemos varias culturas y entre ellas también se encuentran los mayas. Y para ello vamos a mencionar el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, en el cual también menciona cómo el Xibalbá, los señores de Xibalbá, que viene siendo esta equiparación del Mictlán en el centro de México, pues realmente se enojan porque empiezan a cultivar el maíz y nadie les pidió permiso. Entonces los hermanos gemelos, Ixbalanque y déjenme acordar del otro nombre, los hermanos gemelos semidioses van a bajar al inframundo y van a pasar toda una odisea, los 9 niveles que van a hacer que rescaten la planta del maíz. Y eso es muy interesante porque el maíz no podía germinar, y ellos van a terminar atacando a los dioses de Xibalbá. Entonces es bien interesante porque son equiparados estos hermanos gemelos, ¿sí? Es Ixbalanque y Junampú y Ixbalanque, que son hermanos gemelos, precisamente que su papá era también gemelo, y bueno, es toda una historia muy, muy agradable. Entonces, muchas gracias. Fíjense, algo también muy interesante que va a establecer México, no es solamente esta cosmovisión prehispánica, sino que México va a aportar no solo el cultivo del maíz, sino va a establecer un formato de cultivo único de México, ahora sí que para el mundo, que viene siendo el cultivo de la milpa, sí, pero el cultivo en chinampas. El cultivo de la chinampa, que es el uso del espacio acuático ganado a través del lodo, que se va a utilizar las raíces de los árboles para ganarle espacio, se hace el chapín y se va cultivando la planta de la milpa. Esta milpa tiene la gran ventaja de que las chinampas se pueden cultivar hasta 3 veces al año, sacar producto. En el caso de el cultivo normal de temporada que hablábamos, tiempo de lluvia, tiempo de seca, es solamente un cultivo por año y depende de la caída del agua. Otra gran aportación, aparte del cultivo de la milpa, del maíz, va a ser la nixtamalización. Esta nixtamalización fue lo que cambió, como bien decía la maestra Gina, en estas culturas occidentales, el uso del fuego. Bueno, aquí también ya se tenía el uso del fuego, pero no se tenía como tal un producto que pudiesen transformar. En el caso del maíz va a ser la nixtamalización. Todavía no se tiene el dato exacto de cómo es que lo obtuvieron, ¿sí? Miren, en algunos lugares, como en la zona de Oaxaca, se utiliza mucho la ceniza que va dejando lo que es el consumo de la leña, y se utilizaba para que se agarre esa ceniza y se le coloca al maíz, ¿sí? Se pone a cocción o se deja toda una noche y se va lavando para que se le vaya cayendo la textura, que es lo que le hace daño al ser humano. Una vez que ya se va lavando, ya se puede transformar a través de estos morteros que yo les he dicho a mis alumnos. Los morteros no es otra cosa que el metate que vimos en el video, o el molcajete, etcétera. De ahí que, bueno, esto es muy interesante porque si estamos hablando del sur, por ejemplo, de Oaxaca, también podemos hablar en la zona de Yucatán, que se utiliza la piedra de cal, o sea que se pulveriza y es cal, en el centro de México también, pero en la zona lacustre de nuestro México se utilizan las conchas. La concha se pulveriza y se utiliza también
para la nixtamalización. Entonces ahí vemos dos grandes aportaciones de México para el mundo, que es el cultivo de la milpa, la nixtamalización, y después viene el proceso de transformación. El proceso de transformación es realmente maravilloso porque hablábamos de la tortilla, sí, pero vamos a tener gran diversidad del producto del maíz. No es lo mismo el maíz teocintle, que se utiliza para el pozole, o el maíz palomero, ¿verdad? O el maíz para las tortillas. Así igual el frijol. Recordemos que en la milpa vamos a tener la milpa, el frijol, la calabaza, vamos a tener también los quelites, que para algunos es maleza, para otros es alimento. Vamos a tener la calabaza, que ya les habíamos comentado, y el chile. El chile a los alrededores lo que hace que a través de su aroma va siendo un protector de la misma milpa. Entonces, estos primeros productos son los que siguen siendo la base del producto mexicano. De ahí que, bueno, ya con los morteros se empieza a hacer la transformación, como por ejemplo las salsas, y las comunidades enteras, incluso en nuestro país, siguen alimentándose con una tortilla de sal y de chile, ¿no? Que también decía la maestra, aquí en el mundo prehispánico la sal también se ha utilizado y se seguirá utilizando para la conservación de los productos, entre ellos el charal, ¿no? El charal, que por ejemplo en la zona de Michoacán, pues es consumido como si fueran papitas fritas, ¿no? Ahí en el lago de Janitzio, lo que son los blanquillos o charal, que así lo llamamos, fritito, bueno, le ponemos salsita y ahí se consume muy rico, ¿no? Bueno, y solamente para mencionarle algunos productos que México aporta al mundo, va a ser la chilla, el maíz en sus diferentes presentaciones, el frijol, la gran diversidad de chiles. Vamos a tener también otros productos como el aguacate, que hablaban en este último programa, el aguacate criollo, que se consume con todo y cáscara, o el aguacate Hass, que así lo conocemos, que México es el primer productor en la zona de Michoacán, ¿no? Y bueno, México es sí un crisol de esta cosmovisión prehispánica, reflejada en su producción gastronómica, pero más allá de eso, hablábamos de pronto un ingrediente medio olvidado que lo tenemos en México, de cómo necesitamos apropiarnos de él, porque es tan poderoso también como el maíz, como hablar de todos estos grandes, como el nopal, el maguey, ¿no? El maguey, Dios mío, que es otro grande, ¿no? De estos ingredientes que tenemos. Pero bueno, nos podríamos quedar nada más hablando de esos temas, ¿no? Dígame, maestra. Y del cacao, por ejemplo, siendo americano, se lo llevan los europeos, los suizos le ponen leche y se vuelve el mejor chocolate. No esperen, es nuestro, es de aquí, es americano, es de México. Entonces, de esas notas que le han dado, que México ha aportado al mundo y que son valoradas a nivel internacional, y que nosotros a veces ni siquiera el valor le damos. El otro día hablábamos del huitlacoche, maestra, ¿no? Al respecto de... El oro negro, ¿no? Si quiere hablar del huitlacoche, maestra, hable del huitlacoche. Y es que son temas que nos dan para mucho. Para mucho. Además hay mucho terreno fértil ahí por hacer. O sea, ahorita nos va a hablar la maestra del huitlacoche, pero nada más paréntesis, los quelites, ni qué decir. Hay un tesoro ahí muy poco aprovechado todavía, a pesar de que empiezan ahí como estar hasta medio de moda, ¿no? A mí me tienen como cautivado ahorita los quelites. Hablemos del huitlacoche, que no se nos distraigan los chicos. El huitlacoche, como bien ustedes saben, es un hongo que se da en la mazorca del maíz. Para muchos países eso es algo desagradable, pero en México hemos tomado el huitlacoche como un alimento más y además muy representativo de nuestro país. Yo les comentaba a las maestras hace un rato que cuando fue la toma presidencial de Andrés Manuel López Obrador, hubo muchos invitados, entre ellos el rey de España, y acudió a un restaurante que se ubica en Polanco dedicado a promover la gastronomía mexicana, y él pidió exprofesamente probar el huitlacoche y se fue encantado con el sabor de este platillo, de este producto. Y nosotros en huitlacoche no le damos la importancia que reviste.
lo vemos negrito, ¿sí? Lo comemos en las quesadillas aquí con doña Juanita saliendo, le ponemos su salsita verde, su salsita roja y no valoramos todo lo que representa, ¿sí? Entonces es un producto sumamente importante. Para muchas culturas no es, les digo, nada agradable, pero para muchas personas probar el huitlacoche es toda una delicia, una exquisitez. Sí, un tesoro, muchos tesoros que tenemos los mexicanos y mucho que hacer, de verdad. Yo espero que ustedes estén tomando nota, porque sí son, es un terreno muy fértil para ustedes que están empezando en esto. Bueno, vamos a centrarnos ya con este panorama que nos han dado. Vamos ahora sí a ir de lleno a lo que le da título a este conversatorio, que es el turismo y la gastronomía, o el gastroturismo también, como se le conoce hoy en día. Vamos empezando por saber qué es, maestra Liz, si nos podría ayudar a entender qué es el turismo gastronómico. Bueno, antes de ello me gustaría nada más hacer una referencia, permítanme hacer esta referencia, porque un personaje llamado Tom Parker Bowles, a lo mejor le suena por ahí el nombre, es una persona de origen inglés, es un escritor, pero además es un crítico gastronómico. Para referencia es el hijastro del príncipe Carlos, justamente, y él comenta: la comida más emocionante, vibrante, cautivadora y seductora que existe sobre la tierra es la comida que ha conquistado al mundo, no solo con sus platillos, sino con la pasión, creatividad, calor y amor a la vida que imprime en estos sus creadores. Y es la comida mexicana. Esto se me hizo muy relevante, muy importante, que un crítico gastronómico pueda hablar justamente que la mejor comida es la mexicana. Ya me va a caer mejor Camila. Y efectivamente, la comida mexicana, bueno, primero quiero comentarles que es el turismo gastronómico. Es básicamente un producto turístico que está debidamente estructurado, bien estudiado. En el caso también que los turistas gastronómicos buscan es, por ejemplo, venir a México, probar el huitlacoche que ya habíamos comentado, pero también la flor de calabaza o las diferentes variedades de quelites, que déjenme decirles que de quelites hay una variedad impresionante, ¿sí? Y justamente Miguel ya nos hacía referencia hace un momento que se consideraban, y todavía en algunos casos, como hierba, una hierba más, pero una hierba que se puede... Me da gusto que estudiantes como tú, como muchos, tengan esta visión de celebrar a México, efectivamente, no por que algunas cosas no salgan como quisiéramos, ¿verdad? Siempre hay que hablar bien de nuestro México. Yo se los puedo decir, en mi vida profesional, atendiendo el turismo nacional e internacional, siempre les doy la mejor cara. Siempre les hablo de lo bonito que es México, porque lo feo sale solito por la web, que todos estamos en la web, y créanme que el turismo internacional, y por supuesto el turismo nacional también está documentado, pero es tan bonito resaltar a nuestro México, a un turismo internacional que quiere comer un elote, que quiere comer chapulines, y me dice: Ruth, ¿pruebas chapulines conmigo? Claro que sí, comemos chapulines, comemos tortas, me ha tocado comer semitas con grupos internacionales que me dicen: ¿pero te la vas a comer? Claro que sí, usted también se va a comer una, ¿sí? Entonces, qué bueno, me da gusto que lo resaltes, porque hay que prepararnos como licenciados en turismo, hay que prepararnos para el turismo nacional, pero principalmente para el internacional, porque yo les he dicho que ellos vienen a valorar nuestra cocina mexicana, nuestras mujeres y hombres que afortunadamente ya están en las cocinas, ¿verdad? Hacen platillos realmente maravillosos, y si ustedes se van, yo les he dicho a mis alumnos: agarren mochila, váyanse a la zona indígena de Guerrero de Oaxaca, y ahí vamos a tener grupos europeos que están conviviendo con los nativos y que realmente viven de cerca el fogón y viven de cerca la gastronomía mexicana. Eso es lo que yo les quiero compartir. Es muy interesante su reflexión, pues, ¿no? Su ponencia, como dijo usted.
Pero, fíjate, me vienen dos cosas. Uno, ahorita que también la escuchaba, maestra, ojo, hay que ser autocríticos. Creo que eso no significa no saber aceptar nuestros defectos, ¿no? Vernos y sí saber que hay mucho por mejorar y todo lo que tenemos que trabajar y demás. Por un lado. Pero es muy diferente, y ahí quiero entrar un poquito, al enojo. Y creo que tocas un tema bien interesante y para mí muy triste. Sí creo que ahorita hay mucho enojo en general, en el mundo, no nada más en México. El mundo está enojado. Y mira, se me pone la piel chinita, porque sí creo que la cocina, nuestros platillos, nuestras cocineras y cocineros, son la mejor herramienta que tenemos para poder reconciliarnos con nosotros mismos. Porque esa persona que dice, ¿para qué gritas? Pinche México, no sé, está enojada con ella, porque México es ella. O sea, ¿por qué decir viva México? Pues porque eso soy yo. Y si no me celebro yo, nadie me va a celebrar. Porque tú eres tú, pero eres tu familia, la historia de todo tu linaje, tu tierra, esos productos. Y entonces sí, viva México, por supuesto que sí, porque hay muchas razones. Y la cocina precisamente, pero la cocina, y yo siempre digo por ejemplo, lo que nosotros hacemos con la Ruta del Sabor, es la forma que tenemos de ayudarle a la gente a darse cuenta que precisamente por todo eso no podemos permitir que el barco se hunda. Y por eso hay que luchar. Entonces, sí. Norma Jiménez, sobre si es algo nuevo. Bueno, iniciamos la charla con la cultura en general que nos mencionó la maestra Gina de una forma maravillosa. Pasamos por México, sus mundo prehispánico, su mundo colonial, esta aportación, hasta llegar a las rutas que efectivamente se tiene en Oaxaca, la ruta de las cocineras tradicionales. Son nuevos conceptos, es la misma idea, la misma cosmovisión, la misma imaginería de nuestro México. Porque hablar de Oaxaca, al igual que hablar de Michoacán o de Chiapas o de cualquier otra parte de nuestro país, es hablar de sus grupos étnicos, es hablar de las mujeres en su mayoría, pero también de sus hombres que entran a la cocina y que en la cocina se prepara la comida. Fíjense bien, en la cocina se prepara la comida y la comida se hace para los comensales que convivimos en un espacio determinado donde platicamos y se lleva a cabo precisamente estas grandes negociaciones o información de la misma familia. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? O si vamos a compartir el pan. ¿A qué me refiero? Que este término de la gastronomía es un término posiblemente nuevo relativamente, pero está relacionado con la alimentación, la cultura alimentaria, la parte de los nutrimentos. Entonces, en el caso de nuestras cocineras, fíjense que en la zona de Oaxaca precisamente, en la zona de Tehuantepec vamos a tener el grupo de los mushes, que son hombres, ¿verdad?, que tienen esa característica de también ser cocineros. Entonces, es muy bonito que en nuestro México este término de la cocinera tradicional no se centre solamente en los grupos étnicos, sino se centre en todo el pueblo de México, porque al final, pues todos nosotros formamos parte, sí, de familias diversas, pero en su mayoría de una familia que tiene extensión, el papá, los abuelos, los hijos de los hijos, ¿no? Y nuestras casas siempre están llenas, ¿no? Entonces, quiero comentarles que, bueno, desde esta visión y los estudios que hacemos, no sé aquí los chefs si me puedan corregir en este sentido, ¿verdad? Las cocineras tradicionales pues son y son y seguirán siendo pues parte de nuestra tradición mexicana de la elaboración de los alimentos en un espacio determinado. No sé si le respondí, maestra.
institucional de nuestro Politécnico, donde precisamente Miguel Conde nos comparte las emociones, sabores, colores, olores de lo que representa la gastronomía mexicana. Miguel se mete literalmente hasta la cocina, interactúa con las cocineras tradicionales y mayoras de los sitios que visita, y basta observar la expresión en su cara al probar los diferentes platillos para que nosotros querramos estar en su lugar y disfrutar de las delicias que consume. Además, nos muestra los elementos típicos mexicanos que acompañan a los platillos tanto en su elaboración como en la presentación.